Bienvenidos otra vez, estamos aquí 2013, Tonancintlali, nuestra venerable madre, la tierra, aquí en 2013 por la web. Estamos disertando con Leticia Zavala, Tecusigua del Calmecac, Tlatlauqui, Tezcatlipoca, acerca de las actividades del Calmecac y la Iglesia Nativa Americana, que es una, diríamos, un trabajo doble, una actividad doble, un centro de enseñanza y a la vez un centro espiritual. Y comentamos acerca de las medicinas muy importantes para nuestra cultura. La pregunta es, ¿cuáles han sido los logros, los resultados? ¿Cómo ha caminado ese proyecto que vemos que empezó desde el año 2007 a la fecha? ¿Qué se ha logrado en esta empresa tan valiosa y tan importante para nuestra cultura, la mexicanidad? Bueno, pues como le decía anteriormente, es un lugar neutro, donde se pueden, es muy interesante cuando se juntan dos culturas o tres culturas, claro, y sí. Y resuelven, vamos a decir, están haciendo un convivio, pero resuelven. No es que mi abuelo me dijo esto, pero mi abuelo me dijo esto, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Es muy interesante porque eso es algo que se ha logrado, conocer otras culturas en el ámbito de la actividad, no con una vivencia, ¿sí? No es plática, se está viviendo un intercambio, en una medida sutil, en una forma, es muy bonito ver cómo el ser humano busca la forma de la conformidad, de honrar a sus tradiciones, al mismo tiempo honrar el estar con otras tradiciones y resolver en conjunto. Eso es algo que se ha logrado, creo yo, es un logro, por el motivo de que ya tiene 7 años, va para 8 años, también ha servido como, creo yo que nos ha dado una seriedad a nosotros los mexicanos, los mexicas, por medio de las comunidades de las reservaciones de Estados Unidos. Claro. Porque ellos tenemos un lugar y ellos también tienen un lugar donde llegar cuando nos visitan. Ellos llegan ahí ellos también. Llegan con nosotros, sí. Bueno, maravilloso. Sí, entonces tenemos relaciones muy bonitas, muy arraigadas con algunas familias de las comunidades de Arizona, Nuevo México, South Dakota. ¿De qué naciones estamos hablando? Estamos hablando de la nación Lakota, de la nación Diné. Mal llamados navajos por los españoles, sí. Incluso un miembro de la reservación Diné vive en Chicago, vive cerca de Chicago y trabaja con nosotros continuamente. Él ha compartido muchas cosas. Por ejemplo, una cosa que nos dijo fue que él, habiendo nacido en reservación y habiendo crecido en reservación, cuando llegó a la ciudad, a él le tomó 2 años a utilizar el baño, porque él no podía concebir poner algo en el agua. Mire, nada más que experiencia. Él no podía, entonces él iba en los bosques, debajo de los puentes a cumplir la función fisiológica. Pero dijo, yo no podía ponerlo en el agua. Cosas que nos permiten ver la mentalidad. A través de conocer personitas como él, podemos ver un poquito más la perspectiva de nuestros abuelos. Claro, claro. Aprendemos, pero sí, creo que es uno de los logros que al ser neutral, mantenerse neutral, recibe y aloca diferentes tradiciones y cumple su función de Calmecac. Y es un Calmecac donde por supuesto que se enseñan las tradiciones y hay actividades de orden cultural, por así decirlo, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, la danza guerrera mexica, la lengua
náhuatl y otras actividades de lecturas de códices, así como otras actividades. Me llama la atención algo bien importante acerca de los alimentos. Pero antes de señalar los alimentos, yo veo esto, permítame hacer esta observación. Yo veo el calmecac que es muy completo porque reúne dos elementos importantes. ¿Cuál? La parte física, la parte tangencial, la parte vivencial y real, que es el acervo cultural, el ejercicio del acervo cultural, es decir, la palabra, la lengua, la filosofía, la danza y actividades como talleres, actividades de arte, manualidades y todas estas cuestiones que son de orden material. Y también veo la otra parte que hoy en día ya no se pone mucha atención, pero que es de vital importancia. ¿Cuál es? La parte espiritual. Sí. Porque según dicen nuestros maestros, cualquier actividad humana que no tenga espiritualidad es hueca, carece de fundamento. Y hoy en día las sociedades actuales, muy materializadas, muy mecanizadas, no tienen esa parte espiritual. Entonces el resultado es la deshumanización, es la sinrazón, es la indolencia, es la inclemencia, ¿verdad? Es la impiedad. Somos impíos. Ya, como decía por ahí, ya nos saludamos, ya no vemos a los ojos, ya no miramos a los ojos. ¿Por qué? Porque ya no nos interesa el sentir del otro. Es más, andamos con nuestra mente perdida en nuestros pensamientos, si es que los llegamos a tener. Y si no, es que actuamos por mero materialismo, por mero conductismo, por mero acondicionamiento. Entonces veo ahí el gran peso, la gran responsabilidad y el gran ejercicio que está ejerciendo el calmecac en esa zona de Estados Unidos, en esa zona de Chicago, con nuestras comunidades, con nuestra gente, que es un foco de difusión, es un foco de reunión, porque lo que acaba de señalar, ahí es un punto de encuentro, no solo entre nuestra gente, sino con otras tradiciones, con otras naciones, con otras lenguas, ¿verdad? Pero que es curioso, como decía nuestro maestro Domingo Martínez Paredes, un continente, una cultura. Y eso nos enriquece bastante porque nos retroalimenta, estamos aprendiendo de los demás, estamos aprendiendo lo que no ha estado a nuestro alcance, y esto nos permite tener un intercambio cultural, un enriquecimiento mutuo, porque así como nosotros aprendemos de ello, supongo yo que también ellos aprenden de nosotros. Sí. Me llama la atención porque curiosamente yo en mis andares por allá me he dado cuenta que muchas de las naciones, los nativos americanos, es decir, del norte, algunos dudan que nosotros seamos nativos, ya nos ven, disculpando a nuestro auditorio, como mexicanos. Mexicanos, es decir, es un mestizo sin cultura, sin espiritualidad, sin nada. Es un indio trasnochado, transculturizado o convertido, y entonces ya ha dejado de ser nativo. Así nos ven. Inclusive en las ceremonias o los festivales que hacen ellos, los conocidos powwow, nos ven como nos invitan como parte del relleno del break que llaman ellos, del descanso. Entonces a mí me llamaba la atención muy profundamente eso, y yo no estaba tanto de acuerdo porque no habían tenido la oportunidad de conocernos a fondo, cómo tenemos todavía nuestra tradición, nuestro quehacer, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra cultura está viva. Sin embargo, pues ellos lo desconocen, y eso me daba una inquietud, pero veo aquí satisfactoriamente que en el calmecac este punto de encuentro ha servido para entendernos, comprendernos, y no solo eso, intercambiar tradición,
lengua, actividades, porque inclusive ahí yo comprobé que nuestra lengua náhuatl se parece mucho a la lengua lakota. Inclusive hay términos que son casi iguales, significan lo mismo. O ellos dicen ometa que hace y nosotros decimos ometeot. Hay un paralelismo. Bueno, nada más estamos hablando de algunos pequeños pormenores. Analizar esto requeriría muchos programas, pero eso nos da el pie para ver la importancia que tiene esta institución allá en la costa, cerca de la costa oeste, y de las actividades de la mexicanidad que se están ejerciendo allende de nuestras fronteras. Hablar de mexicanidad es decir México, no, es decir de Anáhuac, y Anáhuac era el continente norte, desde Panamá hasta Alaska, Acalascan. Bien, muchísimas gracias por su atención. No se vayan, regresamos porque me llama la atención un programa acerca del alimento, que es bien importante. No se vayan, regresamos. Tonantzin Tlali, 2013 por la web.